A simple vista, la isla de Alderney parece uno de esos rincones olvidados por el tiempo. Colinas verdes, acantilados abruptos y un mar que se estrella con paciencia infinita contra la costa. Es la más septentrional de las islas del Canal, dependiente de la corona británica, pero geográficamente más cerca de Francia que de Inglaterra. Sin embargo, bajo su apariencia serena se esconde una historia silenciada, una mancha oscura enterrada en sus suelos y en sus túneles, el único campo de concentración nazi en suelo británico. Durante décadas, su nombre apenas resonó en los libros de historia. Pero en los últimos años, voces inquietantes han comenzado a surgir desde el pasado, reclamando ser escuchadas. En 1940, cuando las tropas alemanas tomaban Francia, el Reino Unido se preparaba para lo peor. Alderney, una isla sin defensas y escasamente poblada, fue evacuada casi por completo por orden del gobierno británico. Sus 1.400 habitantes abandonaron sus hogares con la esperanza de regresar pronto, sin saber que su isla sería tomada por el enemigo y convertida en uno de los bastiones más inexpugnables del muro atlántico de Hitler. Lo que siguió fue una ocupación cuidadosamente planificada. Llegaron ingenieros militares alemanes, soldados y luego algo más siniestro, prisioneros. Los alemanes no tardaron en transformar la isla en una fortaleza. Alderney fue dividida por trincheras, cañones costeros, búnkeres y baterías antiaéreas. Pero lo más aterrador fue la creación de 4 campos de concentración y trabajo forzado: Lager Norderney, Lager Borkum, Lager El Goland y el más temido de todos, Lager Sylt, administrado directamente por las SS. En estos campos fueron confinados miles de prisioneros de guerra soviéticos, judíos, republicanos españoles y trabajadores esclavizados, quienes levantaron, piedra a piedra, las defensas que Hitler quería frente al canal. De todos los campos construidos en Alderney, Lager Sylt fue el más infame. Fue administrado por la Schutzstaffel, la temida SS, y operaba como un verdadero campo de concentración, con todas las implicaciones que ello conlleva. Allí se deportaron principalmente judíos y prisioneros del este. Testimonios recogidos décadas después hablan de condiciones infrahumanas, trabajos forzados bajo el clima inclemente, palizas, ejecuciones y enterramientos en fosas comunes. Pero lo más perturbador es lo que no se sabe. Durante años, los registros oficiales fueron destruidos o sellados, y la isla permaneció en un inquietante silencio. Durante el resto de la guerra, la isla de Alderney fue uno de los puntos más fuertemente fortificados del muro atlántico. Desde sus acantilados, los alemanes controlaban un corredor estratégico del Canal de la Mancha. Sin embargo, lo más perturbador no eran las armas o los búnkeres, sino el silencio. A diferencia de lo ocurrido en otros campos, en Alderney no hubo liberación festiva, ni imágenes heroicas. Cuando la guerra terminó, los nazis abandonaron la isla y destruyeron la mayoría de los archivos. Lo que quedó fueron ruinas, huesos dispersos en la tierra y una población que regresó a sus hogares sin saber lo que se había hecho en su nombre. Durante décadas, los registros oficiales británicos hablaron de menos de 400 muertos en los campos de Alderney. Pero los arqueólogos, investigadores independientes y algunos soldados que participaron en la reconstrucción posterior comenzaron a denunciar una realidad muy distinta. Cuerpos sin identificar fueron encontrados en zonas no documentadas, y las estimaciones actuales sitúan el número de víctimas entre 641 y más de 1000. Muchos creen que estos datos fueron minimizados intencionadamente para evitar un escándalo político. ¿Cómo explicar que el único campo de concentración nazi en suelo británico permaneciera prácticamente desconocido durante más de medio siglo? Lo más desconcertante de todo es el papel del gobierno británico. A diferencia de lo ocurrido con los campos nazis en Europa continental, en Alderney no hubo investigaciones oficiales serias durante décadas. Las autoridades apenas hablaron del tema, y los intentos de académicos por acceder a los archivos se encontraron, una y otra vez, con muros burocráticos. Las estructuras militares fueron tapadas, los documentos permanecieron clasificados, y durante más de medio siglo, la historia fue tratada como una nota a pie de página. Pero el silencio no era inocente. Muchos comenzaron a preguntarse si ese olvido era deliberado, qué se estaba ocultando, y por qué. No fue hasta finales del siglo XX que los ecos de Alderney comenzaron a colarse en conferencias, reportajes y expediciones arqueológicas. Investigadores independientes,
muchos sin apoyo institucional, empezaron a documentar los restos físicos que aún quedaban: túneles ocultos, cimientos de barracones, fragmentos de ropa, herramientas e incluso restos humanos. En los últimos años, con tecnología moderna como el radar de penetración terrestre, se han identificado zonas aún inexploradas. Algunas muestran signos de haber sido fosas comunes, otras, posibles cámaras subterráneas selladas desde la guerra. Todo apunta a que la isla guarda aún secretos bajo su superficie, esperando ser revelados. Pese al tiempo transcurrido, aún hay quienes recuerdan. Algunos supervivientes que pasaron por Alderney, pocos, ancianos y ya casi silenciados por los años, han dado testimonio de lo vivido. Voces temblorosas que narran el frío, el hambre, las palizas y la brutalidad del régimen nazi en medio del Atlántico. También han hablado habitantes de la isla que regresaron tras la guerra y encontraron su hogar irreconocible: cercas oxidadas, habitaciones clausuradas, suelos que parecían haber tragado a los desaparecidos. Cada historia es un retazo de un mosaico sin terminar. Porque la verdad de Alderney no está solo en los documentos ocultos, sino en los susurros de quienes no fueron escuchados. Hoy, la isla de Alderney parece haber regresado al anonimato. Sus visitantes pasean entre búnkeres cubiertos de musgo, sin saber que caminan sobre tierra manchada por el sufrimiento. Se han levantado algunas placas conmemorativas, y ciertos documentos han sido finalmente desclasificados. Pero muchos consideran que la verdad completa aún no ha sido contada. Las cifras oficiales siguen siendo debatidas, los informes más reveladores no han sido liberados, y la responsabilidad moral sobre lo ocurrido permanece difusa. Alderney sigue siendo, en muchos sentidos, una herida abierta en la memoria de Europa, una herida que apenas empieza a supurar.